Bien. Nos acompaña Rosario, bienvenida. Bendiga. ¿Alguien más que está aquí por primera vez? Hoy va a compartir con nosotros la palabra José. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Muy bien, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias a Dios que nos permite estar aquí juntos. Ahí está. Muy bien. Gracias al pastor que me animó por segunda vez a estar aquí. Y pues bueno, vamos a empezar con nuestro estudio. Les traigo una muy buena enseñanza por medio de Dios y vamos a leer el capítulo de Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, capítulo 3, si me acompañan de favor. Lamentaciones, capítulo 3. Entonces me dicen cuando estén listos. Muy bien. ¿Ya lo tienen todos? Muy bien, perfecto. Bueno, empezamos. Lamentaciones. Antes de leer como tal los versículos, vamos a enfocarnos en la parte central de este libro de Lamentaciones, que es el versículo 22 del capítulo 3, que dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Versículo 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Qué les parece si oramos? Amado Dios, Dios Padre, este tiempo lo dejamos en tus manos, Dios. Venimos a ti para que nos enseñes, para que nos ministres, para que entendamos estos versículos. Bendice este tiempo, bendice a cada uno de nosotros, nuestros hermanos en Cristo, que el día de hoy vienen ante ti, Dios, porque hay necesidad por cada persona que está pasando algún momento complicado en el espacio de oración. Tú sabes de quién se trata, Dios. Te pedimos por cada uno de ellos, por este tiempo, y te pedimos que saques de nosotros toda distracción, que nos concentremos en tu palabra, que es lo importante, que es a lo que venimos el día de hoy. Todo eso te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, bueno, pues Lamentaciones. Bueno, nos podemos pensar, podemos poner a preguntar si existía un libro como tal en la Biblia que hable justamente de lamentarnos. Yo creo que todos nos hemos lamentado en algún momento de nuestra vida. Y es hermoso, es algo bendito que tengamos un libro de esto, porque nos enseña justamente la justa ira, la justa disciplina de Dios. Ahora, les voy a platicar un poco acerca de este libro. Este libro en el hebreo original se llama Eka, que se puede traducir como un lamento, como la palabra ay. Y posteriormente los traductores lo cambiaron a Lamentaciones o Lamentaciones de Jeremías. Entonces, este tema lo he puesto, ahorita los versículos que vamos a estudiar, a leer, lo he titulado como Disciplina con Justicia. Y ahorita más tarde vamos a saber por qué acerca de ese tema. Entonces, voy a platicarles un poco acerca de este libro de Lamentaciones. Este libro está enfocado en 5 poemas conocidos en el idioma hebreo como acrósticos. Normalmente la poesía hebrea es muy diferente a la que nosotros conocemos. Nosotros normalmente conocemos la que es verso con rima, entonces es la convencional, pero ese tipo
poesía se enfoca en un acróstico, empezando por el alfabeto hebreo, y normalmente es así lo que continúa. El último capítulo, que es el 5, es una oración, pero también se considera un poema. Entonces es un libro muy corto, pero que nos da una gran esperanza. Justamente en medio de este libro tenemos esa esperanza, que es justo los versículos que hace un momento leímos. Entonces nos vamos a enfocar en este capítulo 3, y este libro expresa el dolor, las emociones, las circunstancias que vivió la ciudad de Jerusalén al quedar destruida por los babilonios. Recordemos que el imperio babilónico fue usado por parte de Dios para destruir a cierta porción del pueblo de Israel. Más adelante vamos a ver acerca de eso, comandados por el rey Nabucodonosor. Ahora, ¿por qué pasó esto? Todo esto pasó debido al pecado constante de idolatría e inmoralidad que lamentablemente no quisieron abandonar, y donde aquí se vio que la justa disciplina de Dios tuvo que aparecer. Entonces, todo esto fue necesario. Ahora, los 5 capítulos de este libro, como les comentaba, se desarrollan con el alfabeto hebreo a manera de acróstico. Ahora, el autor de este libro es Jeremías. Muy posiblemente es él, porque hay una parte que nos dice en Segunda de Crónicas, versículo 35-25, acerca de todo esto que escribió, y ya desde ahí se refería a él. Entonces tenemos una base sólida acerca de eso. Si notamos en este libro, lo que son los capítulos del 1 y el 2 están desarrollados con 22 versículos, el cuarto y el quinto también, pero el capítulo 3, que es el que vamos a estudiar ahorita, es el único que tiene 66 versículos. Es el más extenso y contiene esta parte de esperanza. Ahora, justo son las misericordias de Dios las que se renuevan cada mañana, y que se demuestra que aún en el dolor o en la angustia no hay nada que nos separe del amor de Dios. Ahora vamos a leer juntos los primeros versículos del capítulo 3, que dice así, versículo 1: Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Versículo 7: Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó. Me dejó desolado, entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Versículo 13: Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Hasta aquí estos 18 versículos de esta primera parte. Ahora, ¿qué podemos notar aquí? Podemos notar la descripción, la comparación que tenía Jeremías con el pueblo de Israel. Aquí podemos ver cómo se sentía el pueblo de Israel. El mismo profeta Jeremías fue el testigo ocular de este desastre, y como habíamos comentado, el autor de este libro. Ahora, aquí vemos todo el dolor, vemos el desánimo, e incluso podemos notar aquí que hace relación con algunos versículos del Antiguo Testamento, como lo son los Salmos y el libro de Job. En el libro de Job podemos leer, antes de irnos al libro de Job, antes de irnos a esa parte del pasaje, podemos leer en el versículo 8 de este capítulo 3, que dice, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Podemos imaginarnos que en su desesperación Jeremías estaba buscando a Dios, pero Dios no contestó. Y si nos vamos, aquí se los puedo yo mencionar,
Si nos vamos al libro de Job, capítulo 30, en el versículo 20 nos dice, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Hay una comparación con esos dos versículos. Y si nos vamos un poco atrás hacia la historia, a Job, un hombre que fue justificado, sabemos que se le presentaron eventos o situaciones trágicas con un propósito. Yo creo que la mayoría conocemos la historia de Job, lo que pasó con su familia, con todos sus bienes. Y en cambio, en Lamentaciones vemos la ira justificada de Dios, pero por el constante pecado de una nación. En el versículo 17 podemos ver de lo que ahorita acabamos de leer, que dice, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Ahí estamos notando que Jeremías ya se sentía con el total desánimo. Ahora, la palabra shalom en hebreo quiere decir paz, justamente. ¿Y qué es la paz en este sentido? Es toda integridad, es estar pleno, es estar completo. Además de que en Israel se utiliza como un saludo, deseando que la otra persona se encuentre plena, se encuentre completamente bien. Muy bien, entonces vamos aquí a irnos hacia un poco a la historia bíblica, porque podemos pensar, pero ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Por qué reaccionó Dios de esta manera? ¿Qué tuvo que haber pasado para este justo juicio? Y para entender el porqué de la destrucción de Jerusalén, es importante conocer el acontecimiento. Ahora, después de la muerte del rey Josías, el rey Josías fue un rey que hizo lo correcto, dice la Biblia, lo correcto ante los ojos de Dios. En aquel momento también el templo de Salomón fue destruido y Josías encontró, bueno, por medio del sumo sacerdote, encontró el libro, lo que hoy conocemos como libro de Deuteronomio, que está en la Biblia, que es parte de la ley, y se dio cuenta que el pueblo de Israel no había obedecido lo que decía ese libro. Entonces se rasgó las vestiduras en señal de duelo, de dolor, y a partir de ahí empezó a realizar algunas reformas y empezó a seguir los caminos de Dios. Y ante Dios, como he mencionado, hizo lo correcto. Si me acompañan de favor a Jeremías, que está un poquito atrás de este libro, Jeremías capítulo 16, vamos a leer los versículos del 10 al 13. Me comentan cuando estén listos. Jeremías capítulo 16, versículo 10, 13. ¿Ya lo tienen? Muy bien, perfecto. Dice, empezamos. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Versículo 11, entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra, a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Ahora, aquí ya vemos lo que es justificado esta parte, y podemos notar que Dios se tomó muy en serio el pecado de la nación y también se toma muy en serio nuestro pecado. Jeremías también tomó muy en serio la obediencia a Dios. Si no conoces la historia de Jeremías, te cuento un poco. Él aproximadamente a los 17, 18 años recibió el llamado por medio de Dios para que justamente les previniera al pueblo de Israel acerca de todo esto que iba a venir, de todo el saqueo y del exilio que iba a tener por parte del reino de Babilonia. Pero como podemos ver aquí y podemos entender, pues el pueblo de Israel no hizo caso. Ahora, siendo muy joven, Dios le pidió a Jeremías que no se casara, que no tuviera hijos en esa ciudad. Esto lo podemos ver en Jeremías capítulo 16, versículo 1, 2, que dice así, si gustan se los leo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Imaginémonos que Jeremías estaba completamente solo. Jeremías se presentó ahí en la ciudad, estaba todo destruido, la ciudad ruinas, todo lo que les había predicho
por medio de Dios se había cumplido. Y el templo de Salomón, que incluso había tardado 400 años de estar en pie, estaba hecho demolido por el ataque de los babilonios. Ahora, esto es muy importante porque Dios le pide que no tenga hijos, que no se casen. ¿Y por qué Dios le pidió esto? Justamente porque los niños, si vemos unos pasajes después, los niños iban a morir de enfermedades dolorosas, servirían de comida para para las aves y los animales. Entonces Dios ya tenía su plan de juicio definido. Ahora, esto era para Jeremías muy complicado, era una situación muy difícil porque tanto él amaba a su ciudad de origen, pero era más el amor que tenía hacia Dios. Ahora no tuvo algún familiar cercano, como nosotros podemos tener a lo mejor algún amigo, algún familiar que nos pueda consolar en esos momentos. Él se quedó completamente solo. Y ante todo esto, lo que había presenciado, él lloraba, se lamentaba por lo acontecido, a tal grado de sentirse desanimado y sin gozo, que es parte de lo que podemos ver en estos versículos del 1 al 18. Entonces podemos notar un poco acerca de lo que le pasó a Jeremías. Muy bien, entonces ahora sigamos con los versículos 19 al 23, igual del del capítulo 3, que dice así. Versículo 19. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatamiento, del ajenjo y de la hiel. No tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, que es justamente el pasaje que estamos conociendo también. Y si nos vamos al versículo 23, dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hasta ahí lo dejamos. Ahora, aquí podemos ver en esta parte la esperanza sólida que tenía Jeremías en la bondad y fidelidad de Dios. No era una esperanza vana, ni siquiera en sus propias fuerzas. Y al decir que por su misericordia no fuimos consumidos, porque si Dios lo hubiera determinado, todo el pueblo de Israel hubiera muerto en ese momento. Pero recordemos la promesa que había hecho Dios desde Abraham, desde Moisés, desde el mismo David, que del linaje de David iba a venir nuestro Salvador, Jesús. Entonces, Dios no podía hacer eso. Dios muchas veces no destruyó al pueblo de Israel, a Jerusalén. Entonces, podemos ver esa esperanza fiel. Y Jeremías, en todo su momento de amargura, decía que estaba completo en Dios, que Él era su porción y que esperaría. Y del versículo 25 al 27 notamos algo que en lo personal me llamó la atención, que 3 veces se repite la palabra bueno. Ahorita lo vamos a compartir juntos. Si me acompañan, versículo 25, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Versículo 27, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y qué mejor que Jeremías dice todo esto, porque él muy joven fue llamado para todo esto. Entonces, 3 veces la palabra bueno, recordemos que para el israelita es algo contundente, es algo firme, y se recalca 3 veces la palabra bueno. Y también nos recuerda a que tenemos un Dios que es justamente bueno, misericordioso, que cada mañana se renuevan sus misericordias. Y ahora vamos a continuar. Del versículo 28 al 47 dice lo siguiente, vamos a leerlos juntos. Versículo 28, que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Versículo 31, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Versículo 34, desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que no sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo
no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Ahora continuemos con el versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros, asolamiento y quebranto. Ríos de agua echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Hasta ahí dejamos esta parte. Ahora Jeremías nos lleva del lamento al arrepentimiento y nos muestra cómo Dios es justo. Y hay algunos versículos que nos hacen regresar a Job nuevamente. ¿Y qué nos pide Jeremías? Nos llama a examinarnos, nos llama a buscar y regresar a Dios, mostrando que la maldad de este mundo no es ocasionada por él. Al contrario, es el pecado que la destruye. Así que al leer estos pasajes nos damos cuenta que Dios es el que menos se complace en castigar, pero su disciplina es necesaria. Entonces aquí vemos por parte de la postura de Jeremías y es algo que tenemos que resaltar. Ahora nos dice algo muy importante, versículo 38 dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, y Job expresa lo mismo en el capítulo 2, versículo 10, que prácticamente nos habla de que todo lo que Dios permite es bueno. Pero hay un salmo, que es el Salmo 30, en el versículo 5, que dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Entonces tenemos una gran esperanza de que Dios es lento para la ira, pero aún así es misericordioso para que al final tengamos una nueva mañana, y nos exhorta Jeremías que nos volvamos al arrepentimiento de nuestro pecado. Ahora, el reino de Babilonia, me imagino que ustedes ya en sus Biblias lo han visto, lo han estudiado, y es un reino que constantemente aparece en la Biblia. Al día de hoy el reino de Babilonia no existe, y el reino de Babilonia, como comentaba antes, fue utilizado por Dios para asediar, para despojar y destruir la ciudad de Jerusalén, completamente en ruinas. Y esto ocurrió aproximadamente en el año 586 antes de Cristo. Ahora, posteriormente los babilonios fueron destruidos por los persas, y esto fue en un acto justo de Dios por haber destruido justamente el templo de Salomón, que como habíamos dicho duró 400 años en pie y completamente quedó polvo, y por haber destruido a Judá. Entonces podemos pensar que estaban haciendo lo correcto los babilonios, pero no, realmente no. Los babilonios fueron usados por Dios para que fueran asediados los israelitas, y posteriormente ellos también fueron destruidos, y esto también lo podemos ver en Jeremías capítulo 51 en los primeros versículos. Ahora, si nos vamos de los versículos 48 al 66, que son los últimos, vamos a leerlos juntos, si me acompañan de favor. Versículo 48 de este mismo capítulo 3 de Lamentaciones. Como lo había leído anteriormente, ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio, hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza como a ave sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza, yo dije, muerto soy. Versículo 55, invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído el oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí.
Los dichos de los que contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día, su sentarse y su levantarse, mira, yo soy su canción. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos, entrégalos al endurecimiento de corazón, tu maldición caiga sobre ellos. Y por último, versículo 66, persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. Entonces, podemos ver aquí que al final Jeremías pide que se haga justicia por todas estas personas que incluso hacían parodias de él, que se burlaban de él, y efectivamente Dios escuchó esta oración. Y aparte hay este versículo que nos dice que no temas. Nosotros nos ha pasado también cuando nos inclinamos ante Dios y sentimos su presencia, y ante cualquier aflicción, cualquier cosa que estemos pasando, nos sentimos que Él está ahí con nosotros, luchando con nosotros, por nosotros. Ahora, Jeremías pide que sea castigada a estas personas que estuvieron al acecho de Él, que lo estuvieron prácticamente hostigando. Y prácticamente ahí los 66 versículos de este capítulo 3 nos demuestran algo de esperanza, y bastante esperanza, justamente en el centro de este libro. Y podemos hacernos la pregunta de qué podemos practicar de lo que hemos aprendido, cómo podemos llevar a cabo en nuestro caminar cristiano todos estos pasajes, qué podemos aprender de esos acontecimientos. Y sinceramente tenemos varias aplicaciones, tenemos varios puntos que resaltar. Recordemos que por muy difícil que sea nuestra situación, por cualquier dolor físico, por el lamento de nuestras circunstancias, sabemos que Dios conoce todo esto, se las expresamos, Él sabe de todo lo que estamos pasando, ¿no? En cualquier situación financiera, situación laboral, Él tiene el control, pero debemos enfocarnos que a pesar de todo esto, no hay nada que nos apare del amor de Dios. Y para esto les voy a pedir que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 38 y 39. Romanos 8, versículo 38 y 39. ¿Ya están listos? Muy bien. Y dice lo siguiente: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y aquí yo le agregué el amén, así sea. Realmente no hay nada que nos separa del amor de Cristo. Entonces, gloria a Dios, porque aún así, la situación más complicada que para nosotros se nos haga, realmente Dios nos dice que no temamos. Entonces, me gustaría que el día de hoy reflexionemos que aunque entren dudas, aunque el enemigo pueda estar al acecho o se quiera perder la esperanza, como lo vimos, Jeremías llegó a perder el gozo de su salvación, llegó a realmente, como decimos en México, tirar la toalla. Realmente a todos nos ha pasado. Nuestra situación, parte de que estamos en esta carne, en este cuerpo, es normal, pero estos pasajes nos animan, nos exhortan a que aún así, por muy difícil que sea, como lo leímos en Romanos 8, no hay nada que nos separe del amor de Dios. Entonces, les invito a eso, a que nos aferremos a estos pasajes, saber también que si estamos en pecado, tenemos ante nosotros a un Dios que es justo y verdadero, que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo, y que para nuestro bienestar espiritual permite ciertas cosas. Porque como dice Romanos, en el mismo capítulo 8, versículo 28, si gustan, se los leo: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, debemos de tomar como algo totalmente bendecido esta disciplina de Dios, y que realmente es algo bueno. Quizás no podemos entender, quizás nos hagamos muchas preguntas, pero con el tiempo Dios nos puede dar la respuesta. Ahora, ¿qué nos enseñó nuestro Señor Jesús? Nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 14, versículo 15: si me amas, guarda mis mandamientos, o si me amas, guardad mis mandamientos. ¿Ustedes creen que el pueblo de Israel, que se entregó a la idolatría, amaba realmente a Dios?
realmente no. Hicieron lo contrario, a pesar de que Dios les había advertido por medio de Jeremías, no quisieron ceder al arrepentimiento. Y una prueba de que Dios es verdadero, una prueba de que Dios existe, es que hizo justicia. Entonces tenemos que alinearnos, así como el pueblo de Israel se alineó y quedó un remanente y continuó con las promesas que conocemos en la Biblia. Ahora, también podemos preguntarnos a nosotros mismos individualmente qué tipo de idolatría, qué tipo de ídolos está interfiriendo con mi relación con Dios. Uh, Todo aquello que buscamos o amamos, todo aquello que le damos prioridad, qué es lo que está interfiriendo para realmente no confiar plenamente en Dios. Y realmente el saber qué tipo de ídolos tenemos en nuestro corazón, sabemos que los ídolos en la Biblia son tanto las figuras de que fueron hechas por manos, pero también está la parte de los ídolos que tenemos en el corazón. A veces el orgullo, a veces el rencor, a veces la soberbia, el querer tener más, son cosas que realmente interfieren con nuestra relación con Dios y cada uno tenemos que examinarnos qué es lo que está realmente tropezando en esa parte. Y también hacernos la pregunta, ¿qué tanto nos lamentamos de nuestro pecado? Si nos ponemos en el tiempo de Jeremías, él estaba completamente solo, él estaba triste, sin consuelo, pero ahí nos da una esperanza y muy sólida justo en el centro de este libro, que es justamente la misericordia de Jehová. Entonces, así como Jeremías se lamentó de su pecado, de todo el pueblo de Israel, de todo lo despiadado que se vivió en ese momento, de solo imaginarnos que los niños estaban siendo devorados por los animales, realmente es algo atroz y es algo que a nuestro tiempo pues realmente también estamos pasando por todo ese tipo de situaciones trágicas. Y sabemos que tenemos una lucha entre nuestra nueva y nuestra vieja naturaleza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrodillarnos. Tenemos, como dice aquí en uno de los versículos, casi casi besar el polvo y realmente tener un arrepentimiento genuino, pasar del lamento al arrepentimiento. Y con toda humildad buscar a Dios, con toda humildad buscar a Cristo de todo corazón y buscar conocer que Dios nos dé convicción de pecado, en qué hemos fallado, en qué áreas podemos agradarle más. Recordemos que Dios es 3 veces santo, totalmente y perfectamente bueno. Y realmente tenemos a Cristo que Él nos puede ayudar en todas estas situaciones. Ahora, estaba viendo que tenemos un beneficio al orar, independientemente si lo hacemos arrodillados, si los hacemos en silencio, si gritamos, independientemente de cómo lo hagamos, hay una parte de nuestro cerebro que se estimula y reduce la producción del cortisol. El cortisol es una hormona que produce justamente el estrés. Y al orar, esto es lo que sucede en el cerebro, esto es lo que sucede en nuestro cuerpo. Entonces, aparte del beneficio que tenemos de estar en comunión con Dios, que es lo más agradable, tenemos un beneficio físico. No sé si les ha pasado al terminar de orar, nos sentimos liberados, nos sentimos sin ninguna carga. Es justamente por este efecto que tenemos. Y si nos ponemos a pensar, este efecto no es casualidad. El que pase todo esto es porque Dios tiene un propósito y esto realmente nos debe generar tranquilidad. Ahora, para finalizar, en esta noche te animo a que te sientas confiado de que tenemos a un Dios que no cambia, un Dios que es inmutable como lo hemos visto anteriormente, como sabemos. Podrá cambiar el clima, podrá cambiar las circunstancias, podemos estar bien hoy, podemos estar mal al día siguiente, pero Dios en su perfecta bondad, en su soberanía, Él nunca cambia. Y como leímos aquí en los versículos principales, sus bondades se renuevan cada día. Y que a lo que Él menos le gusta o lo que Él menos quiere es castigar. Créame que al leer tu Biblia, al conocer más de Dios, te das cuenta que le duele el castigar. Realmente no es algo que regocije. Como sabemos, Él no quiere mandar a la gente al infierno. Es nuestro pecado, es nuestra situación, es el sentimiento que no queremos dejar de arrepentimiento. Para los que estamos ya en Cristo, tenemos esa ventaja de que Cristo murió por nuestros pecados
y ya somos redimidos por medio de su sangre. Y también te quiero animar, te quiero invitar que si aún no has entregado tu vida completamente a Cristo, aún estás pensando, lo estás dejando para después, te invito a que te rindas a Él, que este es el momento, que no hay que esperar más. Podemos estar ahorita presentes, pero realmente segundos, minutos, al día siguiente no sabemos qué pueda pasar. Porque como vimos ya en estos pasajes, Dios se toma muy en serio el pecado. Y así como Jeremías se tomó muy en serio la obediencia, nosotros también tenemos que tomar en serio. Y Jeremías no tenía 35 años, 50, 80 años. Jeremías tenía 17 años aproximadamente cuando Dios lo llamó. O sea, era muy joven, al igual que Josías. Josías, cuando empezó su reinado, tenía 8 años. Era prácticamente un niño. Y por necesidad tuvo que tomar el reinado. Y ya en el año 18 fue cuando empezó nuevamente a hacer las reformas y empezar los caminos de Dios, cosa que los reyes anteriores y posteriores no hicieron. Entonces, es mi invitación, te invito a que en este momento que puedas alejar todo pecado, que recordar que la santidad de Dios no es compatible con nuestro pecado. Y en la Biblia nos podemos dar cuenta tanto de lo que le agrada a Dios como de lo que no le agrada, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y si está escrito aquí es por algo, ¿no? Es una advertencia y tenemos que ponerlo con prácticamente alerta roja y estar enfocados en estos pasajes. Entonces, aprovecha esta oportunidad que Dios te da por medio de Cristo, si aún no te has arrepentido. Es el momento, arrepiéntete y cree en Jesús como tu Señor y Salvador, porque, como dice la Biblia, si llegas a morir en tus pecados, realmente será muy lamentable tu destino eterno. Entonces, así como hay cielo, también hay infierno, y Jesús fue el único de todos los profetas que más habló del infierno. Entonces, realmente existe. ¿Por qué? Porque lo dice el libro de Hebreos, como sabemos está en la Biblia, capítulo 9, versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, te animo a que te pongas a cuentas el día de hoy con Dios, y si estás en pecado, te animo a que confieses ante Dios tus pecados y recordemos, Él es fiel y justo para perdonarte. ¿Qué les parece si oramos para terminar? Amado Dios, Dios Padre, gracias por este tiempo, gracias porque tú eres justo, porque nos enseñas, Dios, con tu palabra, porque tenemos un consolador, que es el Espíritu Santo, que nos ministra, que nos da convicción de pecado, y que somos muy bendecidos de que no tenemos que pasar, los que estamos ya ligados a nuestro Señor Jesús, no tenemos que pasar por la condenación, Dios. Y que estos pasajes nos recuerdan lo importante que eres tú, que tengamos que poner nuestra plena confianza, nuestro amor completo hacia ti, nuestra obediencia, y sabemos que fallamos, que no somos perfectos, pero sí tenemos a Cristo, que es perfecto, intachable. Tu promesa, Dios, que por tal motivo no consumiste al pueblo de Israel, y que desde Abraham le dijiste de su descendencia como estrellas iba a tener, Dios. Aferrémonos a estos pasajes, Dios. Aferrémonos a tu santidad, que es perfecta, a nuestro Señor Jesús, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y también, Dios, bendice a cada uno de nosotros, llévanos con bien a nuestro destino. Y la intención es meditar sobre tu pasaje, Dios, que juntos aprendamos, que juntos pongamos a la práctica, porque sabemos que tú eres lo valioso que tenemos y que separados de ti no podemos hacer. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros y que confiamos plenamente en tu salvación, que es completa y única. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Te damos gracias. Amén. Muchas gracias.